Desde que tenemos la Biblia completa, Dios solo habla a través de su palabra escrita y revelada. ¿Enseña la Biblia esto? No promuevo en lo absoluto el que se acepten otras fuentes de revelación aparte de las Escrituras. Decir que tenemos la Biblia completa y que Dios solo habla a través de su palabra ya escrita y revelada suena muy bien y lo escuchamos muchas veces en frases como ¿en qué otro lugar vamos a escuchar la voz de Dios sino en su palabra? ¿Qué necesidad hay de buscar otras fuentes si tenemos la palabra de Dios completa? Y otras aseveraciones como estas. Uno de los 5 fundamentos de la teología reformada es la sola escritura, es decir, solo lo que encontramos en lo que se considera sagradas escrituras es la única e infalible fuente de autoridad para la práctica y fe cristiana, lo cual parece excelente, pero si lo piensas bien, es nada menos que idolatría, pues no es la Biblia la fuente de la fe y práctica cristiana, sino Dios. Muchos, sin darse cuenta, llevan el legalismo al extremo de amar más un libro que a Dios, confiriéndole a la letra el lugar que le corresponde a su autor. El punto a tratar en realidad es si la Biblia dice explícitamente que la Biblia es la única fuente a través de la cual Dios nos habla. Pues si no lo dice, decir sola escritura, aunque no nos guste, es decir algo antibíblico. La Biblia enseña que Dios se revela a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios nos dice explícitamente que la creación habla ineludible y elocuentemente acerca de su creador. Lo que de Dios se conoce se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Nadie puede excusarse diciendo que no sabe nada acerca de Dios, pues todos hemos recibido prueba de Dios desde el universo mismo. Podemos decir con total autoridad que, aunque la Biblia no existiera, la creación es testimonio suficiente de Dios. Con esto ya podemos dar por eliminada la noción de que Dios solo se revela a través de su palabra. Pero todavía hay más argumentos. Dios se revela a través de su providencia. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría a nuestros corazones. Los apóstoles Bernabé y Pablo enseñaron en Listra que el solo hecho de que la humanidad tenga la posibilidad de existir y tener felicidad habla a gritos acerca del amor, bondad y misericordia de Dios. Dios se revela a través de la conciencia. Cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Pablo dice que la moral humana viene de Dios y que esa moral es la ley de Dios hablando palabra de Dios directamente a sus mentes. Dios se revela a través de profetas. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que con el fin de edificar a la iglesia de Cristo, Dios ha constituido profetas. Puedes estar o no de acuerdo con que este don siga vigente, pero aun si no lo estuviera, la Biblia no enseña que el único medio de revelación de Dios es lo que Dios ha dejado escrito. Dios se revela a través de la suerte. En la antigüedad, echar suertes era un método válido y fiable para recibir la revelación de la voluntad de Dios. Si bien hoy esto ni se usa ni está muy claro cómo funciona, lo cierto es que los mismísimos apóstoles, pudiendo recibir dirección de Dios de otro modo, utilizaron este método para recibir la revelación de Dios en cuanto al sucesor de Judas. Y aunque no esté documentado, no hay razones para descartar la posibilidad de que esta práctica haya seguido siendo utilizada en otras ocasiones. Dios se revela a través del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo se encargó de revelar claramente lo que Dios quería para Pablo y Silas en ese viaje. Dios se revela poniendo deseos en el corazón del hombre. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios se revela a través de visiones. Cornelio vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba y le decía: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Pedro. Dios le dio una visión a un hombre para que conociera la voluntad divina. Dios se revela a través de su voz audible. Menciono 2 ejemplos. Dios llamó a Samuel con voz audible. Todos pudieron escuchar la voz de Dios cuando Jesús se bautizó. Y podríamos agregar teofanías, epifanías, eventos sobrenaturales, sueños y otras cosas más que se mencionan en la Biblia como formas en las que Dios se revela al hombre. Solo mencionaré, por supuesto, que Dios se revela también
a través de las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios se revela a través de su palabra escrita. El apóstol Pedro, refiriéndose a lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, nos deja saber que ellos son una fuente muy segura para conocer la revelación de Dios, por lo cual es innegable que la palabra escrita de Dios es una fuente de superlativa importancia para conocer la revelación de Dios. Pero diría que bíblicamente hablando está muy lejos de ser la única, como la frase sola escritura sugiere. Por lo tanto, la frase sola escritura tiene dos grandes problemas, más allá de su buena intención. El primer problema es que no está en la Biblia, pues no hay un solo texto en toda la Biblia que diga que la única fuente aceptable de revelación de parte de Dios es la Biblia. El segundo problema con el concepto de sola escritura es que es antibíblico, pues de hecho la Biblia, tal como vimos, enseña sobre unos cuantos medios más a través de los cuales Dios se revela, además de su palabra escrita. Irónicamente, queriendo ponderar la palabra de Dios, se termina cometiéndole la violencia de asegurar algo contrario a lo que ella enseña, típico del legalismo. Insisto en que no estoy avalando ningún medio fuera de la palabra de Dios ya escrita para recibir revelación divina. Solo estoy demostrando que la Biblia no enseña que sea ella solamente la única fuente aceptable de revelación. Me guste o no me guste, esto es lo que la Biblia enseña explícitamente. Para enseñar otra cosa debería recurrir a deducciones. Yo prefiero quedarme con lo que puedo demostrar bíblicamente. Introduje ex profeso un error en el video. Al que lo encuentre primero le enviaré una Biblia de regalo. Pero una pregunta interesante es, ¿detectaste el error? Pero ese es un tema para otro video. Bendiciones.